Hoy vamos a hablar de por qué es importante el tratamiento farmacológico en el trastorno bipolar, ¿no? Y bueno, la respuesta es muy sencilla porque es el tratamiento fundamental, ¿no? Es el pilar fundamental sobre el que se construye la mejoría, al margen de que sea necesario o se puedan hacer muchas más cosas. Para explicarlo vamos a hacer un pequeño resumen, algunos ya lo habréis escuchado en alguna otra ocasión, pero no por ello hay que dejar de hacerlo, porque la realidad es que el trastorno bipolar es una enfermedad mental. Esto que ya sé que en algunas ocasiones no gusta demasiado tampoco el término de enfermedad mental porque tiene ciertas connotaciones. Lo que quiere decir sencillamente es que es una enfermedad que afecta a la mente. La mente es un producto del cerebro, es algo que produce el cerebro, igual que el cerebro es capaz de producir un movimiento, decirle que voy a coger este vaso y entonces lo ordena y lo coge y de hecho hay enfermedades que afectan a la actividad motora. Por ejemplo, el Parkinson, ¿no? Que impide que yo pueda coger este vaso con normalidad. Pues eso que controla el cerebro, ese movimiento, también controla la mente. La mente, entendida de una forma general, es esos aspectos que tenemos, que forman parte de nuestra esencia y que muchas veces se ha asimilado también a lo que somos nosotros, nuestro alma, nuestra forma de entender, nuestro espíritu, para cada uno según sus creencias. Independientemente de ellas, lo que está claro es que existe una mente en cada una de las personas y que es un producto evolucionado de un cerebro que ha sido capaz de desarrollar estas propiedades porque le han sido útiles. ¿Cuáles son las que forman lo que llamamos mente? Pues sobre todo el pensamiento, ¿no? Nuestra capacidad para pensar y nuestras emociones, fundamentalmente, y todo ello funcionando en conjunto con una capacidad cognitiva que nos hace que podamos desarrollar proyectos, pensar soluciones a problemas, sentir situaciones determinadas desde un punto de vista emocional, querer, amar, etc. Todo ello lo hacemos a través de la mente y para que la mente exista, existen unas estructuras cerebrales que así lo permiten. Esas estructuras cerebrales, distintas a las que hacen que yo mueva esta mano, pero también dentro del cerebro, son las que pueden verse alteradas en las enfermedades mentales. Porque la mente es algo que se ha desarrollado con la evolución en el ser humano, que los primates superiores también la tienen, en cierto modo, tienen esa capacidad para pensar, para resolver problemas, sabemos que pueden tener emociones, etc. Lo que pasa es que en el ser humano está mucho más desarrollada y obviamente pues eso ha sido algo que fruto de la evolución y que ha hecho que determinadas estructuras cerebrales así nos lo permitan. Entonces, están ahí, nuestras emociones, nuestro pensamiento se produce gracias a nuestro cerebro. Y como en todo, pues por desgracia puede haber fallos, igual que podemos tener fallos de refracción defectos de refracción de los ojos y tener o astigmatismo. El ser humano es imperfecto y lógicamente, a pesar de que la naturaleza y nuestra genética tiende a que todo ello nos sirva y nos sea útil, pues por desgracia siempre tiene esos pequeños fallos, ¿no? Esas pequeñas modificaciones genéticas, etcétera, que nos pueden ocurrir y generar una enfermedad de Parkinson, en el caso de que se alteren nuestros movimientos, o generar un trastorno bipolar en el caso de que se afecten la forma, nuestras emociones y cómo estas
puede dominar dentro de la patología del trastorno bipolar. Cuando ocurre una manía o una depresión, ese estado emocional de tristeza o de excesiva alegría pues se ha disparado y se ha generado una alteración. Entonces, pues, ya sabemos que el trastorno bipolar es, por lo tanto, una enfermedad mental que afecta fundamentalmente a esas emociones, que a partir de ahí va a generar esas alteraciones en las emociones, otra serie de síntomas, los síntomas que conocemos perfectamente del trastorno bipolar, pensamientos acelerados en el caso de la manía, enlentecidos en el caso de la depresión, alteraciones del sueño, etcétera. Todo ello se va a ir extendiendo por nuestro cerebro y va a ir generando diversos síntomas característicos hasta dar todo el contexto de la sintomatología. Pero lo nuclear podría estar de alguna manera en esa zona emocional que se llamamos el cerebro límbico, que es la que se afecta en un primer momento y que se vuelve inestable. ¿Por qué? Pues bueno, muy sencillo, las emociones son necesarias. Todos entendemos que cuando tenemos miedo por algo es necesario defendernos, ¿no? Eso les ocurre a los animales cuando se sienten amenazados. Esa emoción de miedo se traduce en que va a enviar una serie de señales al resto del cerebro para que se prepara a defenderse, para atacar, para huir, etc. Entonces, esa emoción es necesaria. Por eso tenemos que tener emociones, todas son necesarias, incluso la tristeza, porque nos ayuda a mejorar. Si entendemos que hay cosas que nos afectan, que nos hacen daño, podremos mejor aprender de ellas y tratar de evitar lo que nos hace daño gradualmente. Entonces, las emociones son necesarias y son muy vivas en algunos casos, ¿no? Tenemos las emociones de la alegría gracias a que tenemos las de la tristeza, aunque no las queramos, pero ya digo que todas son necesarias. En el organismo todo tiende al equilibrio, a mantenerse estable. Cualquier cosa, cualquier parámetro, cualquier situación que analicemos, así nos lo dice. Si hay algo que se altera, por ejemplo, cuando me como una tarta, me suben los niveles de glucosa en sangre, pero si no tengo diabetes, esos niveles se van a normalizar porque se va a secretar insulina y va a volver a unos niveles aceptables para mantener ese equilibrio, independientemente de lo que haya ocurrido. En el trastorno bipolar lo que ocurre es que esas emociones se disparan y no vuelven a estabilizarse. Hay un fallo en la homeostasis, en el equilibrio de las emociones y por eso se producen los episodios maníacos o los episodios depresivos. Se produce una pérdida de la regulación de esas emociones y por eso se disparan las mismas. Sería el mismo ejemplo, ¿no? que en el diabético que tiene dificultad para regular su glucosa, su organismo no puede, su páncreas no secreta la suficiente insulina y eso produce que se vayan elevando los niveles de glucosa con las siguientes consecuencias que se generan. El ejemplo sería exactamente el mismo y entenderíamos perfectamente que ese diabético necesita controlarse sus niveles de glucosa con esa insulina o con otros fármacos que así ayudan a regular la glucosa, porque si no le va a producir y le va a seguir produciendo. En el caso del trastorno vimos que hay esa pérdida del equilibrio, de la homeostasis, de la regulación de los niveles de la emocionabilidad. Tenemos que regularla de alguna manera y eso tenemos que hacerlo a través del tratamiento farmacológico, que va a actuar fundamentalmente, si pensamos en los principales fármacos para el trastorno bipolar, los estabilizadores, va a actuar fundamentalmente controlando esa estabilización que queremos, ¿no? Que queremos regular, que queremos controlar, que queremos que no se produzca de una manera excesiva, que no vuelva a haber
estado emocional que se mantenga durante un tiempo desmedido o que suba a una intensidad excesiva, que es lo que se produce cuando se va desarrollando el episodio. Entonces, tenemos que, la manera que tenemos actualmente, en el futuro probablemente podamos tener otras, sin duda, y podremos incidir de alguna otra manera a través de sondas genéticas que vayan directamente a la alteración genética que se ha producido, a controlar la excitabilidad neuronal de los grupos neuronales que se activan cuando hay una alteración emocional. En todas estas situaciones quizá podremos llegar a actuar. De hecho, ya se están dando pasos a través de animales de experimentación, etcétera, para poder actuar de una manera más precisa. Mientras nos llega esa situación, lo que tenemos que hacer es tratarlo farmacológicamente. Es igual que la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no tiene por qué diferir mucho más de una enfermedad mental, más que en la realización, ¿no? Se afecta en la enfermedad de Parkinson las neuronas encargadas de la regulación de la actividad motora y por eso el movimiento es más torpe. Se produce el temblor, típicamente, dificultades en la marcha, etcétera, pero no deja de ser unas zonas neuronales que han perdido su capacidad para desarrollar de una manera adecuada esa labor que realizan. Afortunadamente sabemos que tiene que ver con una serie de déficits que se compensan con un tratamiento que es eficaz en la mayoría de los casos, pero excepcionalmente en algunos igualmente no lo es y por eso se van realizando activaciones e incluso intervenciones quirúrgicas que puedan estimular esas neuronas que sabemos precisamente que están afectadas. Pues quizá de forma gradual podremos ser más precisos y podemos llegar en los casos en los que no funcione el tratamiento farmacológico y como de hecho ya se apunta a poder realizar intervenciones muy específicas que ayuden a estimular determinadas zonas neuronales que permitan compensar y tratar adecuadamente esa situación. Mientras tanto, lo más sencillo es tomar un tratamiento farmacológico, como decía. Ojalá todas las enfermedades que pudiéramos tener a lo largo de nuestra vida se solucionaran de forma tan sencilla como tomando un tratamiento farmacológico. Yo por lo menos me apuntaría a ello, ¿no? Y yo creo que muchos de vosotros igualmente. Entonces, el problema está muchas veces en entender y eliminar pues, esos prejuicios que puede haber en relación al propio tratamiento farmacológico, a los problemas que pueda generar, incluso también pensar que las enfermedades mentales no tienen esta base biológica y en concreto como la tiene el trastorno bipolar sobre todo, y tratar de buscar otras maneras de solucionar algo que no se van a encontrar. Imaginemos al diabético de nuevo que tiene la glucosa y busca alternativas para solucionar esa subida de la glucosa a través de medicina natural, etcétera, pero no lo logra regular y al final sufre las consecuencias. Podemos decir, sí, el diabético hace más cosas aparte de tomar la dieta, sí, le han dado una serie de consejos de qué tipo de dieta, aparte de la insulina, quería decir, qué tipo de dieta tiene que hacer, cómo debe administrarse el tratamiento en algún momento dependiendo de sus niveles de glucosa, qué tipo de vida debe realizar, si debe realizar ejercicios y cuando realiza ejercicio necesita más o menos glucosa, etcétera, 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 por supuesto. Y eso también debe aprenderlo una persona con trastorno bipolar, debe aprender a cosas que le van bien, qué cosas pueda hacer, qué cosas son perjudiciales, qué otras van a ser favorables, etc. Y todo eso sin duda tiene mucho valor. Pero no serviría solamente si no vamos al núcleo de la cuestión, ¿no? A ese control, a esa estabilización, que es lo que tratan de hacer sobre todo los que denominamos como estabilizadores del humor, del estado de ánimo, que es el tratamiento fundamental
que va a evitar las recaídas. Sabemos que los estabilizadores son fundamentalmente el litio, el valproico, la carbamazepina y la lamotrigina. Pero tenemos muchos otros fármacos que cada vez utilizamos más en el trastorno bipolar y que también son muy útiles y que incluso algunos de ellos podemos atribuir en esta característica de ser estabilizadores específicos, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de cómo los antipsicóticos, que tradicionalmente se han utilizado solo durante las fases maníacas y para controlar y curar estas fases maníacas y evitar su continuidad en algunos casos y prevenirlas cuando no son suficientes los estabilizadores, pero sabemos que algunos también pueden ser útiles en la depresión y si hay utilidad en la manía y en la depresión, probablemente estamos hablando de que puedan ser también fármacos que ayuden a estabilizar al paciente con bipolar. Por eso se utilizan diversos fármacos. Y como en el resto de medicina hay fármacos de primer escalón, de segundo escalón, de tercer escalón, e incluso a veces se realizan combinaciones de fármacos hasta que se encuentra el tratamiento adecuado para cada persona. Y eso ocurre exactamente igual en cualquier otra enfermedad. Vamos y miremos, ¿no? El propio Parkinson se inicia con un tratamiento, a partir de ahí se le va ayudando con tratamiento que se llama coadyuvante, etcétera, 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 así hasta llegar al tratamiento que ayuda a esa persona dependiendo de la situación que tenga cada uno. Porque, como todas las enfermedades tienen su gradación, su mayor o menor gravedad, sus características peculiares para cada uno, etcétera, 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 y así hay que construir el tratamiento farmacológico específico para cada uno. El problema radica, como digo, en que en muchas ocasiones pues, se tiene una concepción de lo que es el tratamiento farmacológico inadecuado, como algo que simplemente va a taponar o ocultar o controlar de una manera artificial algo que no debería hacerse así, sino esto es nada más alejado de la realidad porque hay que entender el trastorno bipolar exactamente igual que os lo he comentado, ¿no? Un fallo en una zona caracterizada por el control de las emociones y que va a producir a partir de ahí una serie de sintomatología. Obviamente, dependiendo de cuánto esto se vaya extendiendo por el resto del cerebro, generará más o menos síntomas y afectará más o menos a la persona y por eso también necesitaremos introducir fármacos que no solo vayan a lo nuclear, sino que vayan a controlar el resto de los problemas que se están generando alrededor. Por esto es importante el tratamiento farmacológico, porque es la base sobre la que asentar la estabilidad y a partir de ahí el poder ir trabajando en otros aspectos que nos puedan ayudar a seguir mejorando, ¿no? Aprender a realizar las cosas que nos son útiles, que nos son buenas y aprender a evitar las cosas que no lo son tanto. Como os decía, hay otras alternativas, hay posibilidades de tratamiento. Conocéis, por ejemplo, la terapia electroconvulsiva, que es un tratamiento muy eficaz en el trastorno bipolar. Y la terapia electroconvulsiva no actúa a nivel farmacológico, sino que actúa de otro modo muy distinto, ¿no? Y en ocasiones, cuando se ha fracasado con el tratamiento farmacológico, pues es tremendamente útil e incluso puede ayudar a mantenerse a las personas bien cuando ha fracasado todo el tratamiento farmacológico. Tenemos también la estimulación cerebral profunda, a la que he aludido un poco en relación con el Parkinson, como otras medidas que se van utilizando solo cuando ya han fracasado los otros estadios más sencillos, como es el tratamiento farmacológico. Pero que, bueno, si es necesario utilizarlos, pues se podrán utilizar sin duda. En el futuro, como os decía, pues irán saliendo nuevas alternativas terapéuticas específicas orientadas a cuando sepamos exactamente cuáles son los genes
afectados en el trastorno bipolar, poder modificarlos y así evitar la expresión inadecuada de esos genes, etcétera, 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 poder actuar sobre las neuronas de otro modo, pero mientras nos llega ese momento, tenemos afortunadamente nuestro tratamiento farmacológico amplio, un arsenal amplio e importante que nos puede ayudar a controlar perfectamente en la mayor parte de los casos el trastorno bipolar. Y bueno, yo creo que estas son las ideas fundamentales que nos deben quedar, ¿no? Sobre las que debemos incidir en el sentido de entender que el trastorno bipolar es una enfermedad mental que afecta, por lo tanto, al cerebro, a unas zonas del cerebro involucradas en la emoción y que necesitan ser estabilizadas y controladas para evitar que se produzca una excitabilidad excesiva en un sentido o en otro y con ello todo el cortejo de las que aparece en el trastorno bipolar y así poder estabilizar a la persona y a partir de ahí mantener esa estabilidad gracias al tratamiento y actuar, por supuesto, de otras muchas maneras que puedan ayudar a que el tratamiento siga haciendo su efecto o incluso pueda ser reducido, ¿no? Siempre hemos aludido a las situaciones estresantes y a otros factores que pueden estar incidiendo en que se precipiten nuevos episodios y si aprendemos a manejarlos, pues probablemente podamos necesitar un poco menos de medicación, ¿no? Si por desgracia no se logran controlar, pues para eso estará el tratamiento que nos ayudará igualmente. Bueno, dispuesto a vuestras preguntas, si queréis.